Continuad, Solino, buscad mi pérdida y con la sentencia de muerte acabad mis desgracias en vida. Mercader de Siracusa, yo no soy quien para infringir nuestras leyes. La enemistad y la discordia con el duque de Siracusa excluye nuestra piedad. Bien, lo que me consuela es que al realizar vuestras palabras, mis males terminarán con el sol poniente. Vamos, siracusano, dinos brevemente por qué has dejado tu ciudad natal y qué motivo te ha traído a Éfeso. Nací en Siracusa y me casé con una mujer que hubiera sido feliz sin mí o conmigo, sin nuestro mal destino. Si alguien de Éfeso es visto en los mercados de Siracusa, o si alguien de Siracusa es visto en la bahía de Éfeso, muere y sus mercaderías son confiscadas por el duque, a menos que pague 1000 marcos por la multa para cumplir la pena. Los géneros vendidos al más alto precio no llegan a 100 marcos, por lo que la ley te condena a morir. Estoy invitada, señora, a casa de ciertos negociantes de los que hace Pedro grandes beneficios. Os ruego me excuséis, pero más tarde, si gustáis a las 5, os tomaré en la plaza del mercado y os haré compañía hasta la hora que estáis. Mis negocios en este instante me obligan a alejaros. Adiós, pues hasta luego. Yo voy a perderme errando de aquí para allí a fin de ver la ciudad. Estoy en el mundo como una gota de agua que busca en el océano otra gota y no pudiendo encontrar allí su compañera, se pierde ella propia. Así yo, desgraciada, para buscar una madre y una hermana, me pierdo a mí misma buscándolas. Y aquí el almanaque de mi verdadera fecha. ¿Cómo sucede que ya estés de vuelta tan pronto? ¿De vuelta tan pronto decís? Más bien, vengo demasiado tarde. ¿Dónde habéis dejado el dinero que os he remitido? ¿Oh, qué? Yo no los he guardado. No estoy para bromas. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el oro que os he confiado a vuestro cuidado? A mi señora, pero si no me habéis dado oro. Vamos, señora Bergante, dejad vuestras tonterías y decidme, ¿cómo habéis dispuesto de lo que te confié? Lo único que me confiaste es llevaros a casa para comer. Mi ama y su hermana os esperan. ¿Quieres responderme o voy a romper tu atolondrada cabeza que se os dé mala broma cuando no estoy dispuesto a ello? ¿Dónde están los 1000 fuertes que te confié? He recibido 1000 fuertes en la cabeza, otros de mi ama en las espaldas, pero nunca 1000 fuertes entre vosotros dos. Y si los devolvieran no los soportaría con paciencia. Los fuertes de tu ama. ¿Y qué ama tienes tú? La esposa de vuestra señoría, la que os ruega venir lo más pronto posible para sentaros a la mesa. ¿Cómo? ¿Quieres reírte de mí en mi cara después de habértelo prohibido? Toma esto, pícara. Tened vuestras manos tranquilas y no pediré socorro a mis piernas. Por vida mía, temo mucho que esta pícara se haya dejado escamotear todo mi dinero. Temo mucho que mi dinero no esté en seguridad. Ni Antífola ni Dromia, a quien con tanta prisa envié para que la buscaran, han vuelto. Luciana, son las 2. Quizás los comerciantes la habrán invitado. Habrá ido del mercado alguna a comer en ninguna parte. Querida hermana, comamos, no os agitéis. Los hombres son dueños de nuestra libertad. ¿Por qué haces eso, libertad mayor que la nuestra? Porque sus quehaceres están siempre fuera del hogar. Y ved, cuando nosotros hacemos lo mismo, ellos se lo toman a mal. Oh, ¿sabes que son la brida de nuestra voluntad? No hay sino los asnos que se dejan embridar así. Una libertad obstinada es herida por la desgracia. ¿Es esa esclavitud la que os impide casaros? Vamos, quiero casarme algún día. Pero he aquí Dromia, que vuelve. Antífona no está muy lejos. ¿Y bien? ¿Antífona ya está cerca? Verdaderamente está a 10 dedos de mí, lo cual pueden atestiguar mis orejas. Dime, ¿ya has hablado? ¿Sabes su intención? Sí, ha explicado su intención a mi oreja. Maldita sea su mano, trabajo he tenido para comprenderla.
Pero te ruego decirme, ¿está ya en camino para volver aquí? Parece que se cuida bien de agradar a su esposa. No conozco, dijo, ni esposa, ni ama, ni casa. Vuelve hacia ella, miserable, y tráela al albergue. En nombre de Dios, enviad a algún otro mensajero. ¡Vuelve ahí o voy a abrirte la cabeza por el medio! Es fastidiosa mi conversación. Estéril mi ingenio. No soy sino ya para Antífola un goce pasado. ¿Cuántas amantes insensatas esclavizan a celos furiosos? Y que viene. Y bien, señora, habéis perdido vuestro buen humor, ya que os agradan los golpes, no tenéis sino empezar respuestas tan descabelladas. A mí, señora, ¿desde cuándo os he hablado así? Hace apenas un momento. No os he visto desde que habéis dado el meloro para llevar al centauro. Pícara, me has negado haber recibido este depósito y me has hablado de una comida y de una ama, de lo cual me desagradaba demasiado. Estoy muy satisfecha de veros con buen humor, pero ¿qué significa esta broma? ¿Qué? ¿Quieres hacerme burla aún? Toma esto y esto. ¡Ay, ay, a mi señora, parad! ¿Por qué me golpeáis así? ¿No lo sabes? Yo solo sé que soy golpeada. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, señora, el por qué. Porque has osado burlarte de mí una segunda vez. Sí, Antífola, tienes una expresión extraña. Guardas tus dulces miradas para alguna otra querida. No soy más que Adriana, tu esposa. Es a mí a quien persuadís, bella dama, no os conozco. Hace 2 horas que estoy en Éfeso. Vaya, hermana, ¿cómo ha cambiado el mundo para vos? ¿Cómo habéis tratado así a mi hermana? Ella os ha ido a buscar por Dromia para ir a comer. ¿Por Dromia? ¿Por mí? Por ti. Y he aquí la respuesta que me has traído. Te había bofeteado y al hacerlo había denegado mi casa por suya y a mí por su esposa. ¿Habéis hablado con esta dama? Yo, señora, no la he visto jamás en mi vida. Mientes, bellaca. Ni he hablado con ella. ¿Qué mal sienta vuestra gravedad fingir tan groseramente? Dromia, voy a decir a los criados que sirvan la comida. Oh, este es el país de las hadas y hablamos a fantasmas. Vamos, señora, venid a comer. Dromia, cuida la puerta. Estoy en la tierra, en el cielo o en el infierno. Estoy despierta o dormida. Estoy loca o cuerda. Vamos, venid, Antífola. Siento mucho haber retardado la partida de la comerciante, pero no me han entregado la cadena. ¿Cómo está considerada esta mujer en la ciudad? Goza de una reputación respetable. Adelantado, creo que es ella que pasa allí. Sí, es ella, y lleva la cadena que dice que no ha recibido. ¿Niegas haber recibido la cadena? No, no le he negado. Me la habéis dado vos. ¡Oh! Si lo habéis negado. Yo lo hice con mis propias orejas. Eres un villano en insultarme así. Te desafío a ver qué eres. ¡Parad! ¡No me iráis! ¡Está loca! ¡Huyamos! Silencio, buenas gentes. ¿Por qué os agrupáis aquí? Vengo a traer a mi pobre esposa, que está loca. Ya veía yo que no estaba en su entero juicio. Me arrepiento de haber intentado atacarla. ¿Y desde cuánto está así de poseída? He estado toda la semana melancólica, sombría y triste. ¿No has sufrido grandes pérdidas de naufragio? Era el tema de todas nuestras conversaciones. En la cama no podía dormir, en la mesa no podía comer. A eso se dice que esa mujer se ha vuelto loca. ¿Por qué soportáis esos insultos sin responder? Venga, entrad y cogedla. No, nadie entra jamás en mi casa. Ella ha tomado este lugar como un asilo sagrado. Quiero cuidar a mi esposa, ser su enfermera. No os preocupéis, dejadla en mis manos. Dejaos al duque de esta indignidad. Estoy seguro de que el duque se dirige aquí en este momento. ¿Y por qué?
porque va a cortar la cabeza a un mercader de Siracusa. En efecto, aquí vienen. Vamos a asistir a la ejecución. Si hay algún amigo que quiera pagar la suma por él, no morirá. ¡Justicia contra la abadesa! Es una señora virtuosa. Es imposible que os haya hecho ningún mal. Quiero cuidar a mi esposa y no la dejes salir del convento. Ir a la abadía a decirle a la señora abadesa que venga a hablar conmigo. ¡Oh, dioses! ¡Eres mi esposa! ¡La vi entrar en la abadía! ¡Debo estar volviéndome loca! ¡Justicia, generoso duque! Si el temor de la muerte no me ha trastornado la razón, las que veo son Antífona y Adromia. ¡Justicia, príncipe! Esta mujer me ha deshonrado. Explicaos y me encontraré justo. Hoy mismo, poderoso duque, me ha cerrado las puertas de mi casa. Grave falta, señora. ¿Has obrado así? No, mi digno señor. Ella, mi hermana y yo hemos comido juntas. Más no vuelva a ver la luz del día si no dices la verdad. Oh, mujer perjura, una y otra juran en falso, la loca las acusa con justicia. Sé lo que digo, mi soberano. Mi príncipe, es verdad que no ha comido en su casa porque le han cerrado la puerta. ¿Le has entregado la cadena o no? La ha recibido de mí y se la he visto en la muñeca. Mentís, os escuché confesar que habéis recibido la pulsera antes de que entrarais en la abadía. No he entrado nunca en la abadía. Cortesana, ven aquí. ¿La habéis visto entrar en la abadía? Tan seguro, mi príncipe, como lo es, como veo en vuestra gracia. Es extraño. Ir a buscar a la abadesa. Poderoso duque, ¿puedo hablar? Podéis hablar libremente. ¿Por qué me miras como un extraño si me conoces bien? Jamás en mi vida os he visto hasta hoy. Oh, la tristeza me ha cambiado desde la última vez que me habéis visto. Ni siquiera me reconoces la voz. Tampoco. ¿Y tú, Dromia? Ni yo, señor, lo aseguro. Estoy seguro que la reconoces. Tú eres mi hija, Antífona. Nunca en mi vida he visto a mi padre. Hace 7 años nos separamos en Siracusa. Nunca en mi vida he visto Siracusa. Soy el protector de Antífona y en su vida he estado en Siracusa. Muy poderoso duque, aquí hay una mujer cruelmente ultrajada. ¿Quiénes son espíritus y quiénes son reales? Dromia soy yo, esa mujer que se retire. Dromia soy yo, permitid que me quede. ¿No eres el gigante o eres un fantasma? ¡Oh, mi viejo amo! ¿Quién te ha detenido? El gigante, ¿tuviste una esposa llamada Emilia? Si yo sueño, eres Emilia. ¿Dónde está la hija que flotaba contigo en la balsa? Ella, yo y la gemela Dromia fuimos recogidas en el mar. Antífona, ¿ha venido de Corinto? No, yo vine de Siracusa. Y yo vine de Corinto, mi bondadoso señor. Y yo con ella. ¿Quién de las dos ha comido conmigo hoy? Yo, mi bella dama. ¿Y vos sois mi esposa? No, a eso digo yo no. Y convengo con vos en ello. He aquí la cadena, señora, la que habéis recibido de mí. Lo creo, señor, no lo niego. Y vos, señor, me habéis hecho detener por esa cadena. Creo que sí, señora, no lo niego. Os he enviado dinero, señora, para liberaros, pero creo que Dromia no os lo ha enviado. No, yo no. Empeño ese dinero por el rescate de mi padre. Es inútil. Doy la vida a vuestro padre. Ilustre duque, acompañadme a la abadía. Oiréis nuestras historias de nuestras aventuras. Duque, y mi marido, y mis 2 hijas, y vosotras, Dromia, venid conmigo a una fiesta.